En cada historia hay un susurro oculto, un eco que pocos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Abismo Narrativo, donde la sombra de la palabra cobra vida. Esto es Cuando los guayacanes florecían. Capítulo 8. Desaliento. Don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada, hombre de sangre azul y cuyos antepasados, según él lo pregonaba, habían venido desde España, era, a pesar de su nobleza, un ciudadano de arraigada convicción democrática. Era muy amante de la libertad y partidario de la pureza del sufragio, sin intervención del gobierno. Saludaba y sonreía con el mismo afecto a grandes y pequeños, a blancos y negros. En muchas calles se lo vio algunas veces caminando de brazo, como si se tratara de hermanos o de íntimos amigos suyos con algunos negros esmeraldeños, que se sintieron por ello más grandes y mucho más poderosos que sus semejantes, que no recibieron tal distinción. No era político, era un modesto empleado fiscal y había venido de Guayaquil con un solo propósito. Según propia confesión, abrirse paso. Abrirse paso para don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada significaba conseguir una envidiable fortuna que le diera cierto prestigio y predominio en la provincia. No había tenido mayor suerte hasta entonces. Casado con una bella mujer guayaquileña, de familia noble como la suya. Su situación era, sin embargo, la de un modesto empleado fiscal, amanuense de la Policía Nacional de Guayaquil. Consiguió que el gobierno lo nombrara, en plena revolución conchista, ayudante del habilitado del batallón de línea acantonado en la ciudad. Así vino de Guayaquil, en un buque leal, acompañado de su esposa, doña Emperatriz Espinosa Tejada de Acevedo de Las Vegas. Dejó a su hija Mercedes al cuidado de un hermano suyo, estudiando en el Colegio de la Providencia de Guayaquil. Su trabajo en Esmeraldas, con el habilitado, un militar serrano muy amante de la bebida, no era mayor. Formulaban las listas del personal de los batallones de la provincia y una vez recibidos los valores correspondientes, a cada decena efectuaban los pagos. Esta tarea no siempre era puntual, pues en muchas ocasiones no había dinero en la ciudad y debían esperar que llegara de Guayaquil en algún buque. Por esta circunstancia, en algunas ocasiones se les debía a los soldados hasta 2 meses de sueldo. Había el agravante de que muchos soldados partían a diferentes frentes y no volvían. No había en ese tiempo por parte del gobierno mayor control, o mejor dicho, no existía ninguno. De tal manera que muchos soldados y clases ya muertos seguían constando en la lista de pagos como existentes. Sus haberes eran repartidos entre el jefe del batallón acantonado en la ciudad, el habilitado y el señor Medrano de Pereira y Quesada. No se trataba, hay que aclararlo, de acuerdo con el testimonio de los informados al respecto, de un reparto en cantidades iguales. El jefe del batallón dice que tenía derecho a la mitad de los haberes de los combatientes muertos, el habilitado recibía las 3/4 partes del sobrante y el resto le correspondía a don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada. Cuando don Rodrigo tuvo algunos realitos, sus palabras textuales, se separó del cargo y se dedicó a la agricultura. Sus amigos trataron de disuadirlo, haciéndole ver que era una locura intentar trabajar en la agricultura cuando no había brazos para el trabajo en los campos, pues casi todos los hombres estaban en armas y en la mayor parte de las aldeas del monte estaba ya tapando las casas. Pero don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada era un hombre de clara inteligencia, de entusiasmo a toda prueba y poseedor de una gran sagacidad. El jefe del batallón y el habilitado trataron por los medios a su alcance de retenerlo en el cargo, pero pese a sus insistentes requerimientos y a su oferta de una más equitativa distribución de las utilidades de nuestra sociedad, palabras textuales del jefe, don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada se fue al campo. Adquirió un terreno que, como casi todos los terrenos de Esmeraldas en aquella época, estaba casi perdido. Consiguió, no obstante la escasez de brazos, hacer algunas cuadras de pasto. Luego compró con fondos provenientes de sus ahorros algunas cabezas de ganado vacuno.
Poco a poco fue ensanchando su propiedad en plena revuelta. Su finca, a la que le dio el nombre de La Cascada, estaba situada en la ribera izquierda del río Esmeraldas, hacia el norte de la desembocadura. Cuando estaba recién formando los pastizales, don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada salía en las tardes a pasear por su propiedad acompañado de su esposa, y ambos se regocijaban viendo cómo la hierba verde crecía abundante y cómo el viento sacudía las débiles matas, y cuando el sol del venado se veía en algún cerro lejano. Don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada tomaba pudorosamente a su mujer por el talle, le daba un beso en la frente y los dos volvían felices a su casa. Ya formada su finca, llegaban a veces los revoltosos a La Cascada, pero como don Rodrigo era íntimo amigo de algunos jefes facciosos, había conseguido un salvoconducto que protegía su vida, la de los suyos y todo lo que hubiese en su propiedad. Las malas lenguas de esa época decían, según testimonios de sobrevivientes de la campaña, que la esposa de don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada, es decir, la señora emperatriz Espinosa Tejada de Acevedo de Las Vegas, tenía sobrados derechos para añadir algunos otros apellidos a su largo nombre. Dicho más claramente, y sujetándose a lo que aún sostienen las malas lenguas de la época, la esposa de don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada no le era del todo fiel a su bien amado esposo. Algún tiempo después de haber ensanchado notablemente La Cascada, don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada entró en tratos con el sargento conchista Miguel Bagüí. Habían hecho arreglos, según se decía insistentemente en los campamentos facciosos, por medio de los cuales don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada recibía en depósito fuertes partidas de ganado vacuno que le enviaba el sargento Miguel Bagüí para conservarlas en La Cascada, hasta cuando llegara el momento de hacer el reparto, que debería efectuarse por partes iguales una vez que hubiera llegado a su fin la asonada. La fecha del reparto y forma como debería efectuarse pueden haber sido verídicas o no, pero es indispensable, según confesiones de algunos combatientes de la revuelta, que fueron muchos los individuos que en varias ocasiones llevaron lotes de ganado a La Cascada. Tomando en cuenta estas confesiones y por las declaraciones de algunos hacendados de esa misma zona, puede decirse que a su debido tiempo estas maniobras fueron completamente aclaradas y que se estableció el origen nada limpio de la fortuna de don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada. Los soldados facciosos empezaron a darse cuenta de que se sacaba de algunas haciendas mayores cantidades de ganado que las necesarias para el consumo de las tropas. En cierta ocasión fueron Alberto Morcú, Juan Cagua, Pedro Tamayo, Domingo Quiñones, alias Culebra Ciega, Mardoqueo Angulo, Mártir Caicedo y Mamerto Bone a una hacienda de Río Verde. Sacaron más de 50 reses, firmaron un recibo que fue entregado al dueño del fundo y regresaron a La Bocana con el ganado. En un rancho de La Bocana estaba el sargento Bagüí, esperando el resultado de la comisión. Cuando Alberto Morcú le dijo que la orden había sido cumplida sin novedad y que el ganado estaba listo, el sargento Bagüí le contestó que estaba bien. Y como Alberto Morcú encontró de buen humor al sargento, creyó oportuno el momento para aclarar ciertas dudas y le preguntó: ¿Pa qué tanto ganado, Miguel? Mi sargento, pa otra ocasión. No puedes aprender todavía. Hay que ser disciplinado. Yo puedo ser amigo de todos ustedes, pero tengo mi grado. Hay que reconocerlo. Soy sargento. Cuando me hablen, que me llamen mi sargento. Alberto Morcú dijo para sus adentros: caramba, el negro ya se ha olvidado que somos iguales. Ya se subió a las nubes. Pero en verdad, que no somos iguales, porque yo no soy un vicioso. Yo nunca he comido jabón. ¿Será que ya no se acuerda? Ahora se cree gran cosa, se cree grande, tal vez hasta se cree blanco. Ya no somos nada para él. Qué prosa que echa. Pero eso no importa. Yo tengo que averiguar lo de las vacas. Eso es lo que me importa. Volviéndose a Miguel Bagüí, le dijo como si saliera de un sueño: mi sargento, digo que pa' qué tanto ganado. No hay necesidad. Soldado Morcú, le dijo Miguel, procurando que el raso comprendiera bien la distancia que ya mediaba entre los dos. Esas cosas no son de su incumbencia. No hay que ser metido. Mi sargento, continuó Alberto Morcú no dándose por vencido, yo soy soldado y tengo derecho. Pregunto que pa' qué tanto ganado.
No creo que sea malo. ¿Pa qué?, le dijo con tono sarcástico. ¿Pa qué? Bruto, pa que no haya escasez. Río Verde ya mismo cae en manos del gobierno. Nos van a sitiar. Aquí habrá que pelear duro. Ojalá entonces ocupes el puesto que te toque. Con bastante carne se pelea mejor y se aguanta. ¿No crees eso? Está bien, contestó Alberto Morcú, y se alejó en busca de sus compañeros. Juan Cagua, de acuerdo con la orden recibida del sargento Miguel Bagüí, había seleccionado a los hombres, que con él debían conducir el lote de ganado a medianoche a la cascada. Alberto Morcú, según lo dispuesto por el sargento, no fue. Cuando estuvieron listos, el sargento les dio la orden de partida y se pusieron en marcha. Juan Cagua, Pedro Tamayo, el curandero y 6 soldados facciosos más, montados a caballo, arrearían el ganado hasta dejarlo en la hacienda de don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada. Hasta mañana, mi sargento, le dijo irónicamente Juan Cagua. Hasta mañana, le correspondió Miguel Bagüí, lleno de alegría. Mucho silencio, no hagan bulla, den el cruce por donde les dije, aquí mismo los aguardo. Bueno, mi sargento, díjole Juan Cagua con una voz mezclada al ruido producido por la marcha del ganado y por los gritos de los vaqueros. Oye, Juan, gritó el sargento. ¿Qué pasa? Regresa, me olvidaba. Juan Cagua se volvió al galope. Sus otros compañeros iban ya bastante adelante. No te olvides. Le dices a don Rodrigo que ahí le mando esas 50 reses para que las asegure. ¿No son 50? 53 son. Bueno, que ahí le mando esas 53 reses, que las mande el sargento Bagüí. Vayan con cuidado, mucho silencio. Está bien, mi sargento. Partió nuevamente y se incorporó al bullicio que avanzaba alarmando a la noche y remeciendo los estrechos senderos. Cuando salieron a un llano, antes de subir un cerro tras el cual quedaba la cascada, un centinela gritó: ¡Alto! ¿Quién vive? Los hombres que iban a la cabeza pararon a raya a sus caballos. Las reses siguieron avanzando, desperdigándose por el llano ennegrecido. Hay que contestar, le dijo Pedro Tamayo a Juan Cagua. No, me recomendó silencio. Hombre, hay que... ¿Quién vive? Rugió otra vez el centinela. Si no vas a contestar, contesto yo. ¿Quién vive? Volvió a preguntar el centinela. Alfaro, contestó Juan Cagua. ¡Alto ahí! El centinela emergió de entre las espesas tinieblas, fusil en mano, listo para disparar. ¿Qué llevan?, les preguntó. 53 reses, respondió Juan Cagua acercándosele. ¿Para dónde van? Para la cascada. ¿Quién manda ese ganado? Mi sargento Bagüí. Alto ahí, nadie se mueva. ¿Entienden? Voy a hablar con mi capitán. Bueno, díjole Juan Cagua. El centinela se diluyó en la noche. Los soldados facciosos se juntaron y empezaron a comentar el percance, creyendo que algo grave le sucedería. Después de un momento, regresó el centinela trayendo al capitán. ¿Quién dice que manda ese ganado?, interrogó el superior, que venía con un capote negro. Su voz era débil y enronquecida, como si estuviera padeciendo un resfriado. Se podía sentir aún en aquella espesa niebla el esfuerzo que hacía para levantar sus palabras. Mi sargento Miguel Bagüí, contestóle Juan Cagua, apeándose del caballo. ¿Para dónde van? Para la cascada. ¿Para qué mandará ese ganado y a esta hora?, le preguntó el capitán, llevándose la mano derecha a la barbilla. Me dijo que le dijera a don Rodrigo que le manda para que la asegure en su finca. ¿Para asegurarlo?, dijo con una voz que trató de elevarse un poco, pero que resultó igual a su voz apagada del comienzo. ¿Para asegurarlo? Sí me dijo, capitán. Pedro Tamayo, el curandero, y los otros facciosos espolearon sus caballos y partieron para evitar que los animales se alejaran demasiado, dejando a Juan Cagua con el capitán y el centinela. ¿De dónde sacaron este ganado?, continuó interrogando el capitán. De una hacienda de arriba de Río Verde. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Quién los mandó? Mi sargento Bagüí. Nos dio un recibo y se lo dejamos al dueño de la finca. El capitán tosió y escupió con rabia en la pampa. Volviéndose súbitamente al centinela le dijo tomándolo del brazo.
¿Te fijas? ¿Ves que es cierto lo que te digo? Sí, mi capitán, respondió el centinela. Así es. ¿Así es qué? Preguntó Juan Cagua. Mientras tanto los demás facciosos gritaban tratando de reunir reses desperdigadas. Sus gritos potentes eran como afilados puñales que se clavaban en el pecho desnudo del silencio. ¿Podemos seguir?, preguntó Juan Cagua. Sí, pueden seguir. Al regreso díganle al sargento Bagüí que yo lo sé todo, le dijo el capitán. Les brindó cigarrillos al centinela y a Juan Cagua, y él tomó uno y se los llevó a la boca. El centinela se quitó la gorra y se le acercó al rostro del capitán para que, protegido contra el viento, pudiera encender el cigarrillo. Al iluminar el fósforo el rostro del capitán, Juan Cagua fue sacudido por un estremecimiento de júbilo. Pero, ¿realmente sería el mismo? Sus facciones estaban gastadas y parecía que alguien le había chupado la sangre del rostro. Daba la impresión de una cara tallada en madera, insensible a toda emoción, y su voz, ahora lo había identificado Juan Cagua, era escuálida, como el esqueleto de aquella potente voz que un día le había dicho a él, a Alberto Morcú y a Pedro Tamayo: ahora son ustedes libres, completamente. Era el capitán Pincay, no cabía duda. Mi capitán, le dijo acercando su voz emocionada, ¿no es usted mi capitán Pincay? El mismo, repuso secamente el oficial colocando su mano izquierda sobre la crin sudada del caballo de Juan Cagua. ¿Se acuerda de mí? ¿De Pedro Tamayo? ¿De Alberto Morcú? No, no me acuerdo, le respondió retirando su mano de la crin del caballo. ¿No se acuerda que nos libertó cuando éramos conciertos de doña Jacinta? Ah, sí, sí me acuerdo, respondió como evocando un sueño. Sí, sí. Y un acceso de tos paralizó por un instante el diálogo. Hacía tiempo que no lo veíamos, mi capitán. He estado un poco enfermo. Creo que estoy mal. ¿Qué tiene, mi capitán? Algo grave, algo malo, muy malo, una enfermedad incurable. ¿Qué enfermedad, mi capitán? Desviando su mirada hacia el cerro, haciendo un gran esfuerzo, le contestó con una voz que era como un postre resplandor de su vigorosa voz de antes. Tisis, estoy tísico. Y al decir esto, pareció como que el oficial tratara de sacudir la tristeza que estaba nublando sus palabras. Juan Cagua se sintió avergonzado. Un nuevo acceso de tos sacudió el cuerpo escuálido del oficial. Cuando éste hubo pasado, volvió a hablar. ¿No sabes para qué manda el sargento Bagüí ese ganado a la cascada? No, mi capitán. Debería decírtelo, pero no. Es mejor que no lo sepas. No, mi capitán, intervino el centinela. Debe decírselo. No, mejor será que no lo sepa. Este hombre, dijo señalando a Juan Cagua y dirigiéndose al centinela, pelea por la libertad. Él y otros hombres verdaderamente patriotas van a salvar el prestigio de la causa que se está manchando. Bueno, añadió dirigiéndose a Juan Cagua, el centinela tiene razón, pero la verdad es muy triste. Este ganado lo manda el sargento Miguel Bagüí robándoselo. Robándoselo. Son unos ladrones. Él y otros están enriqueciéndose a la sombra de una causa que debió ser un orgullo para todos. Nos están engañando. Nos están engañando. ¿Nos están engañando? ¿Nos están engañando?, preguntó Juan Cagua con voz insegura. Esa es la verdad, la triste verdad, a la sombra del nombre de Alfaro. ¿Cómo se están levantando las fortunas de la revolución, las fortunas que surgen ensangrentadas, manchadas con la sangre de los incautos que confían todavía en que estamos peleando por un ideal? Casi todos los jefes son unos bandidos, maldita sea, y haberme enfermado de esta enfermedad incurable solamente para ser un escalón de ladrones y nada más. Otro acceso de tos paralizó la indignación del capitán, dejando al cuidado del curandero y de los otros facciosos del ganado que nuevamente habían logrado reunir, llegó fatigado Pedro Tamayo. «¿Estamos listos? ¿Seguimos?», le preguntó a Juan Cagua. No sé. Sigan, dijo el capitán, y cuando regresen, díganle a sargento Bagüí que el capitán Pincay lo sabe todo. Dicho esto, se regresó por el camino por donde había venido. Juan Cagua le contó a Pedro Tamayo el resultado de la conversación que había sostenido con el capitán,
y como había descubierto que este era el que los había libertado del concertaje, Pedro Tamayo se apeó. Ambos siguieron a carrera por el camino que había tomado el capitán, dejando a sus caballos junto al centinela que permaneció indiferente. Cuando lo hubieron alcanzado los dos libertos, Pedro Tamayo tomándolo del brazo le dijo: «Mi capitán, ya lo sé todo. Don Juan me ha contado todo». «Me dio pena decírselo», manifestó el capitán deteniéndose, «pero a mí me gusta llamar al pan pan y al vino vino». Pedro Tamayo lo soltó del brazo. Juan Cagua le dijo entonces: «A usted, mi capitán, le debemos todo, hasta la vida. Usted nos libertó. Mande ahora lo que usted quiera y será obedecido. ¿Quiere que nos llevemos del ganado?» «No, no, eso no», le contestó sencillamente. «Dé órdenes, mi capitán», dijo Pedro Tamayo. «Su orden será cumplida, pase lo que pase». «No hay orden ahora». «Pero mi capitán», alegó Juan Cagua, «no es posible. Nos están engañando y no hacemos nada». «Eso es, nos están engañando. Los vivos están negociando con nosotros y con nuestros muertos, y con nuestro ideal que...» Volvió a darle un acceso de tos. Debió flamear con el orgullo de una bandera sin manchas. «¿Cómo me duelen nuestros muertos? Así que están negociando con nuestros muertos», le interrogó Pedro Tamayo. «Sí, esa es la verdad. Mi capitán, ¿por qué no matamos a los ladrones?» «Es imposible. Son muchos, muchísimos. El sargento Bagüí no es sino uno de muchos bribones». «Entonces», expresó Pedro Tamayo con énfasis, «no llevemos de ese ganado. Yo no quiero ser cómplice de ningún bellaco». «Llévenlo nomás. Esa es la orden que les doy. Cúmplanla. ¡En marcha!». En vano su voz trató de levantarse y recobrar su perdida esbeltez. En la oscuridad los dos libertos se tocaron las manos, interrogándose. El capitán se alejó. Regresaron cabizbajos, como vencidos. Junto al centinela los esperaba el curandero. Montaron los tres y fueron a juntarse con los demás facciosos para proseguir la marcha hacia la cascada. Tenuemente se filtraba por las rendijas del bosque chorreando, desde lo alto de los cerros, la claridad lechosa del día nuevo. Cantaban las guacharacas su canción, como agitando guasás. «Anda a trabajar, anda a trabajar, anda a trabajar». Y otras replicaban: «¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?». Y las primeras respondían: «Para tus hijos, para tus hijos, para tus hijos». Empezaban los montes a despertar, lentamente, hecho tiras. Iba cayéndose el velo que los cubría. Los árboles emergían borrosos, con indecisos contornos, sacudiéndose las sombras. Por todas partes la luz lijaba la corteza bronca de la mañana. Por el camino iban gritando los vaqueros: «Lao, lao, 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 ey». Cuando el sol empezaba a encandilarles los ojos, descendieron el cerro. Allí al pie estaba la cascada, la hacienda de don Rodrigo Medrano de Pereira y Quesada. Dejando a Pedro Tamayo, al curandero y a los otros hombres al cuidado del ganado, Juan Cagua se adelantó, abrió la puerta de golpe del potrero y avanzó hasta un palmar, dentro del cual, como encerrada, quedaba la casa del dueño de la hacienda. Salió un peón a recibirlo. «¿Qué quiere? ¿A quién busca?». «De parte de mi sargento Bagüí. Quiero hablar con don Rodrigo». «No está, solo estoy yo». «El recado es para él». «¿De parte de quién dijo?». «De mi sargento Bagüí». «Voy a ver si habrá llegado», dijo y entró en la casa. El ganado se desparramó por los potreros. A poco regresó el peón, acompañado de un hombre blanco y gordo. Juan Cagua se apeó y amarró su bestia a un puntal de la casa. «¿Qué dice, buen señor?», le preguntó sonriente el hombre blanco y gordo que había salido de la casa acompañado del peón. «Vengo», le contestó Juan Cagua, «de parte de mi sargento Bagüí, para hablar con don Rodrigo». «Yo soy don Rodrigo», dijo volviendo a sonreír y acomodándose los tirantes. «Bueno, entonces, mi sargento Bagüí le manda ahí ese ganado para que lo asegure». Y le señaló el lote de reses que se había metido ya a un corral. «¿Cuántas reses son?». «53». Don Rodrigo echó su mirada hacia el corral, volvió a sonreír y díjole a Juan Cagua:
El sargento Bagui es un hombre bueno y valiente, ¿verdad? Y muy honrado, ¿verdad? Así será, le respondió Juan Cagua, con tono de aburrimiento. Así es. Imagínese usted que manda a ese ganado para que lo asegure en mi propiedad. ¿Se da cuenta? Lo manda a asegurar porque sabe que por la sequía y la falta de cuidados en las haciendas que están ahora abandonadas, pronto habrá una escasez de ganado tal que no van a tener que comer ni los grandes ni los chicos, ni los blancos ni los negros. Depositando este lote de ganado aquí en mi modesta propiedad, el sargento Bagui asegura la comida de todos sus soldados. No tendrá hambre su tropa. No, señor. Y usted comprende que sin comida no se puede pelear. Así será, murmuró Juan Cagua. Deben dar gracias a la divina providencia de tener un jefe como el sargento Bagui. Es un buen patriota, es un soldado, y su talento les pone a salvo de las calamidades que vendrán. Quiero decir, especialmente el hambre. Porque si no tuvieran comida, ¿cómo podrían seguir peleando? Sí, así es. El curandero gritó desde afuera. ¿Dejamos el ganado o no? Hay que volver temprano. Apúrese, don Juan. Ya voy, le dijo el exconcierto. Hablaron don Rodrigo y Heliberto. Luego abrieron la puerta de golpe y salieron al potrero. Se acercaron luego al corral en donde estaba encerrado el ganado, y junto al cual estaban montados en sus caballos Pedro Tamayo, el curandero y los otros conchistas. Buenos días, señores, les saludó don Rodrigo. Buenos días, señor, le contestaron algunos. Bueno, le dijo Juan Cagua, le entrego el ganado. Puede contarlo. No, no hay necesidad. Entre caballeros no hay desconfianza. ¿Entienden? Díganle al sargento Bagui que han entregado conforme todo el ganado y que lo mando a saludar. Hasta otro día, don Rodrigo. Hasta otro día, buen hombre. Hasta otro día. Hasta otro día, ciudadanos. De regreso, Juan Cagua, Pedro Tamayo y el curandero se quedaron retrasados mientras se adelantaban los otros facciosos. Iban despacio. ¿Ya le contó a don Rómulo lo que nos dijo el capitán Pincay del sargento Bagui? Le preguntó Juan Cagua a Pedro Tamayo. Ya, respondió el curandero, ya me lo contó. ¿Y saben lo que me dijo don Rodrigo del sargento? ¿Qué? Preguntó precipitadamente Pedro Tamayo. Que el sargento es un buen hombre, lo puso por las nubes, que es un patriota, que se preocupa de la tropa, que va a haber hambre, y que por eso es que manda el ganado a la finca de él, porque sin carne no se puede pelear. En fin, barajo, dijo el curandero, como si nosotros fuéramos tan cangrejos para no saber la verdad. ¿Y usted, por qué no le dijo que nosotros sabemos todo? ¿Por qué? ¿Para qué le iba a decir eso? Cierto es. ¿Para qué? Lo malo, intervino Pedro Tamayo, es que el capitán no quiere que hagamos nada con los pícaros. ¿No quiere? Inquirió el curandero. No, no quiere, pero nosotros no somos del capitán. ¿Por qué no lo tiramos al tal sargento? A Miguel, al vicioso come jabón. ¿Por qué? Preguntó Juan Cagua. Los otros vaqueros se perdieron de vista. Los dos libertos y el curandero continuaban al paso de sus caballos. Claro, dijo el curandero, el capitán es el capitán. A él, ¿qué le importa nuestra suerte? Preguntó Juan Cagua. Se olvida don Juan, le recordó Pedro Tamayo, que fue él el que nos libertó. No hay que ser malagradecidos. De malagradecidos está el infierno lleno. Así será, le refutó Juan Cagua. Pero como van las cosas, cualesquier día nos obligan a volver de conciertos donde la vieja es. Primero la mato a la vieja maldita, dijo Pedro Tamayo, antes que volver de concierto a su finca. Iban llegando ya a la cresta del cerro. Me dan ganas, dijo el curandero, de tirarlo al tal sargento. Yo sé dónde se va de noche. Tiene una hembra arriba de la bocana. Cambiando de parecer, Juan Cagua les dijo, es cierto, confiemos en el capitán. Él nos libertó. Él sabe más que nosotros. Él ha leído. Sí, asintió el curandero. Nosotros no sabemos nada, ni la letra A, ni dónde estamos parados. Sabemos que estamos peleando por vengar el arrastre de los alfaros. Pero mañana, cuando ganemos la revolución, ¿qué va a hacer de nosotros? Volveremos a desperdigarnos por nuestros montes, mientras los jefes se van para arriba, se hacen ricos y se soplan de orgullo. Cierto,
exclamó Juan Cabo entristecido. Cuando me pongo a pensar en esto, me da no sé qué. Así es, dijo el curandero. A mí me pasa lo propio. El pobre no debe pensar. Mejor no pensemos en estas cosas. Nos hemos quedado atrás. Avancemos que tengo hambre. Espolearon sus caballos y emprendieron una carrera veloz. No obstante, sentían cómo la rabia empezaba a subirles en agitados oleajes, y cómo el desaliento principiaba ya a doblar sus voluntades, verticales hasta la noche anterior. Las páginas siguen abiertas. La historia aún no termina. Nos vemos en el próximo capítulo en Abismo Narrativo.